Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de pasatoeléctrico.es. Con todos vosotros, David Montero, y como todas las semanas me acompaña Miguel Millán. Hola Miguel. Muy buenas David, muy buenas a todos y bienvenidos al cuarto episodio de esta temporada de Pásate a lo Eléctrico aquí en nuestro podcast. Muchísimas gracias a todos porque la verdad es que la semana pasada casi batimos récord de escuchas, David, y por lo demás, ¿qué tal ha ido estos días? Hemos tenido semana intensa, ¿no, Miguel? Hemos tenido viajes, el Puente del Pilar. ¿Qué tal te ha ido al final? Porque tú has ido de viaje, yo he ido de viaje, he estado en Valencia y lo comentaba en Twitter esta semana. Me ha parecido increíble, más allá de que sea una ciudad fácil porque es plana, cómo se fomenta el uso de la bici en esa ciudad, pues haciendo pues muchos carriles bici. Es que aquí no, eso de las excusas de la ciudad plana, bueno, vale, pues te cuesta menos ir en bici, pero es que no tiene nada que ver para construir una buena red de carril bici, y es que lo tiene prácticamente por todos los sitios de la capital, de la Comunidad Valenciana, y algo que te da ganas de salir con la bici. Muchos puestos de alquilar bicis, talleres reparadores de bici, muchas tiendas, y al final es una ciudad que muy limpia y que te invita a moverte de forma sostenible. Me ha sorprendido bastante para bien, autobuses híbridos. No sé, me ha gustado mucho Valencia, cómo tiene la movilidad sostenible en todo su esplendor, ¿no? Sí, pues nosotros estuvimos también nos fuimos al sur, a Córdoba y a Sevilla, y la verdad es que también, o sea, no conocía ninguna de las dos ciudades, y bueno, dije que Córdoba por el centro, pues bueno, como es casco histórico, pues no pasan los Ujú. coches, pero en Sevilla sí que había tranvía y hay metro y demás, o sea que también muy bien la movilidad en estas dos ciudades, ¿no? Pues la verdad que así conociendo, ¿no?, pues, el país y cómo se va moviendo todo esto de la movilidad sostenible en cada sitio. Y hay también que resumir lo que pasó la semana pasada, porque si os acordáis, fuimos finalistas de ese premio de 20 blog de 20 minutos, y al final no pudo ser, ¿no? Nos quedamos ahí a las puertas, fuimos finalistas, que no está nada mal con todos los blogs que se han presentado esta edición, y nos da fuerza, ¿no?, para seguir, y a ver si el año que viene nos hacemos con ese galardón, ¿no, Miguel? Exactamente, al final esto es gracias a vosotros, ¿no? Que estáis ahí todo el día apoyándonos, escuchando el podcast, compartiendo, leyendo los artículos del blog. Así que nada, muchísimas gracias a todos por hacer posible que seamos finalistas en esos premios 20 blogs de 20 minutos en la categoría de automoción. Y nada, yo por mi parte, David, si quieres, vamos ya con las noticias de la semana. En esta ocasión no tenemos entrevista porque, bueno, ha sido con todo el puente del Pilar y demás, ha sido complicado encontrar a un invitado que estuviera guay para traeros. Y nada, vamos a comenzar, si quieres, David, hablando de MG. Y es que ha hecho una presentación y ha anunciado una gama entera de coches eléctricos antes de acabar este año. O sea que es una auténtica locura. Vamos a hablar más concretamente de ese MG Marvel R, el MG5, y habrá una renovación también de ese MG ZS Electric Vehicle. Vamos a hablar, si quieres, David, primero de ese Marvel R Electric, ¿no? En esta ocasión tenemos dos modelos distintos, dependiendo de la batería: 51 kilovatios hora para 320 kilómetros de autonomía y 70 kilovatios hora para 440 kilómetros. Y su precio en España partirá de los 39.990 euros, o sea, a partir de los 40.000, que, bueno, si restamos las ayudas del plan MOVES y todos los planes que se están poniendo en marcha en las comunidades autónomas, pues lo podríamos tener en torno a los 30-32. Así es, se está moviendo muy bien la marca MG, después de comprarla con ese capital chino, la marca antigua inglesa, y la verdad que está sorprendiendo con bastantes modelos. Empezó con ese SUV, y ahora con ese Marvel R, como bien dices, que pudimos ver en primicia en esa quedada o concentración que hubo de pasateo eléctrico en este verano.
verano en Madrid, si os acordáis, así que ahí pudimos verlo por primera vez para todos los públicos y ahora pues ampliando esa gama eléctrica, ¿no? También sacando un sedán, que es algo que la gente pide, ¿no? No todo van a ser, no solo de sub vive el hombre, ¿no? Y al final la gente que quiere un poquito más de espacio y tiene también familia, agradece que tenga estos sedán, ¿no? Tipo Station Wagon que van a sacar también. Y nada, de momento son unos coches que están demostrando ser bastante fiables, con buena autonomía y sobre todo con buen precio. Exactamente, la verdad es que tienen muy buena pinta. Luego vamos a hablar, si quieres, David, dejamos para el final el que a mí personalmente me resulta más interesante. Vamos a hablar de esa renovación del MG ZS. Y es que va a llegar también con dos variantes de autonomía: 50,3 kWh, también 320 kilómetros, y 70 kWh, también 440 kilómetros. Pero esta vez 30.990 euros, David. Bueno, también viene el precio. Recordar que si llegamos depende en qué comunidad vivas, esas ayudas del plan Moves 3, se puede quedar bastante interesante el precio y si encima si achatarras coche, pues si le restas esos 7.000 euros, se queda un coche con bastante autonomía, espacioso y a buen precio, que es algo raro últimamente que cada vez que sale un coche supera esos 30, 40.000 euros y al final con esta ayuda, pues quieras o no, te baja un poco el precio y te lo puedes plantear de otra forma, ¿no? Exacto, y ahora vamos, yo creo, con uno de los más interesantes, como es el MG5, que es un sedán auténticamente grande, volumen de maletero mínimo, Ujú. 580 litros, que es una auténtica barbaridad, y dos tipos de baterías: 51 kilovatios hora para 320 kilómetros y 62 kilovatios hora, bueno, 61,6 para 400 kilómetros. Y el precio, David, en nuestro país, 30.000 euros. A mí esto me parece muy interesante. Muy interesante porque seguimos comentando que es un coche bastante amplio y un coche con bastante autonomía y que por esos 30.000 euros pocas alternativas hay, ¿no? Ya te tienes que ir a coches o más pequeños o de autonomías más bajas. Y aquí MG lo está haciendo muy bien. Ya, de hecho, la web está abierta, el configurador, puedes configurarlo ya a tu gusto y pedirlo y homologa esos 400 kilómetros en autonomía en ciclo WLTP y lo más importante, como he dicho, esa versión que parece la típico Station Wagon, ¿no? Con barras en el techo, un familiar al uso y que tiene 1.367 litros de maletero. O sea que viene bastante bien para poder viajar, sobre todo si tienes familia, para poder meter bastantes trastos, ¿no? en el maletero. Exactamente. Sí que es cierto que yo creo que se queda un pelín corta, en mi opinión, la batería grande, ¿no? 400 kilómetros, quizá en un coche más destinado a viajes familiares, a ir de una ciudad a otra, quizá 400 kilómetros se quede un poquito corto, pero bueno, por el precio yo creo que está bastante bien equilibrado. De todas maneras, los diseños también son relativamente bonitos, ¿no? No parece Sí. un coche hiperfuturista, o sea, es un coche normal, pero bastante chulo, la verdad. Yo creo que desde que compró esta marca uno de los grupos chinos, ¿no? Han metido un montón de Ujú. capital, han metido unas inversiones brutales y están haciendo coches muy interesantes. Vemos que estos prácticamente todos llegarán durante este año o como mucho el año que viene, a principios del año que viene. Y decir que MG en Europa ya ha vendido 21.000 coches, ya están matriculados durante los 6 primeros meses del año. Lo cual, pues oye, tampoco son cifras excesivamente grandes, pero indican que está empezando a penetrar bastante en este mercado. Y todo ello en medio de esa crisis de Ujú. aceros y de microconductores que está, como sabemos, alargando mucho las esperas por los coches. A los que están en stock o están ya fabricados es mucho más fácil, pero ya cualquier coche que vayas a pedirlo a fábrica, nadie te quita 8 o 9 meses de espera, así que Ujú. bastante bien estas primeras matriculaciones de MG. Y también hay que comentar que hay bastantes opciones en este MG5, porque, por ejemplo, el más básico tienes esa opción de llanta a 16 pulgadas que pues te permite también aumentar un poco más la autonomía, ¿no? Al llevar una rueda pequeña. Pero sí que es verdad que esos 400 en ciclo WLTP a lo mejor se te quedan en 300 en autovía. Ujú. Yo creo que con una carga intermedia más que suficiente. Al final te permite hacer, por ejemplo, 600 kilómetros con una carga intermedia, que está bastante bien. Y también muy importante, que la gente a veces lo pregunta, es un coche que podrá remolcar hasta 500 kilos. Pues fíjate, supongo que con esos 500 kilos la autonomía bajará bastante más, pero bueno, aún así es bueno que tenga esa opción, ¿no? De poder remolcar. Ujú. Además que vemos como los motores eléctricos
para esto vienen muy bien, ¿no? O sea, estábamos viendo el Cybertruck o el Rivian o todos estos coches así más pickups, que estábamos viendo cómo le puedes meter miles de kilos en la parte de atrás y de remolque y demás, y tiran pues prácticamente como si no lo llevaran, ¿no? Así es, al final es algo que merma mucho la autonomía de los coches eléctricos, pero que la gente, ya sea por circunstancias o por trabajo, pide que también su coche eléctrico pueda remolcar. Y lamentablemente en otros modelos anteriores hemos visto que la gente ha tenido que ir a otra marca o a otro tipo de coche, incluso irse a una combustión, porque no le permitía, ¿no?, para su día a día remolcar algo que tenía que hacer Ujú. sí o sí en su ámbito laboral. Exactamente, David. Y nada, yo creo que podemos pasar ya a la siguiente noticia. Vamos a dejar para el final, bueno, vamos a comentar al final de este podcast los 17 coches estrella de ese Automobile Ujú. de Barcelona que se ha celebrado durante estas últimas semanas. Pero antes vamos a hablar de Ionity, y es que ya han desplegado en toda su red la función de Plug and Charge. Esto es una auténtica locura porque es un avance muy grande de cara a la comodidad para cargar tu coche eléctrico, ¿no? Estamos viendo cómo hace falta 50.000 aplicaciones distintas, tener 50.000 proveedores de este servicio de carga, ¿no? Y al final es un poco rollo, y a gente que no está muy acostumbrada hacer este tipo de cosas, pues puede suponer una barrera de entrada el comprarse un coche eléctrico y tener que viajar de esta manera, ¿no? Con esta función, para los que no sepáis lo que es el Plug and Charge, esto básicamente tú cuando conectas la manguera se identifica el coche, uy, la manguera, cuando conectas el cargador se identifica el coche de forma automática, y una vez que termina la carga, pues ya se te carga el coche, o sea, se te carga directamente económicamente a tu cuenta, ¿no? Esto es un auténtico, es un avance muy bueno, vamos, o sea, es lo mismo que vemos con los Teslas, ¿no? Que tú llegas al supercharger, Ujú. enchufas y no tienes que hacer nada más, no tienes que entrar a la aplicación, no tienes que hacer nada más. Pues con esta función de Plug and Charge también lo tenemos en la red de Ionity. Tenemos que contactar con Alar, que estuvo en nuestro podcast también, para hablarnos de esa red de Ionity, para ver cómo es esto exactamente, porque, por ejemplo, he sabido que Ionity pues, tiene un consorcio de bastantes marcas dentro de su red, y yo creo que esa comunicación será mucho más fácil si eres perteneciente a esa red, porque recordemos que aparte de cargar, pues ese cargador se comunica con el vehículo y seguramente pues, le dé datos de temperaturas y de carga máxima que tiene en ese momento el coche, y pueda optimizarlo bastante más. Pero como es una red abierta a todos los públicos, imagínate que va a cargar allí un Tesla. No sé si tendrá la misma comunicación o cómo gestionar la carga en este caso, pero sobre todo algo que llevamos pidiendo mucho tiempo, ¿no? Ni aplicaciones ni nada más, sino llegar, cargar pues seguir el viaje, ¿no? Que eso es lo que pedíamos. Pues fíjate, David, hablando de quiénes van a tener primero esta tecnología, más concretamente ha sido el Porsche Taycan, y es que ya tiene esta opción vía software desde octubre de 2020. Pero la red de Ionity, la noticia es que ya han anunciado, ¿no?, que otros fabricantes, supongo que dentro de esta red, ¿no?, como puede ser Ford, con ese Mustang Mach-E, Mercedes con sus EQS, y también es muy probable que el próximo gran fabricante en tener esta red, ¿no?, esta función de Plug and Charge, sea Volkswagen en toda su gama ID. O sea que muy buena Pues noticia. hemos dicho, algo que facilitará viajar con el coche eléctrico y no tener que estar pendiente de si tienes batería en el móvil, si tienes cobertura, si puedes, si tienes la aplicación en ese momento para descargar, y complicaciones que no tenían que existir. Pues de esta manera mucho más fácil, ¿no? También viajar como con el coche eléctrico, y algo que la gente quiere, ¿no? Que sea igual de fácil, digamos, viajar con uno eléctrico que con uno de Ujú. combustión. Exactamente, David. Y ahora vamos a pasar a la siguiente noticia, que también me parece muy interesante, y es que Rocktech construirá en Alemania la primera fábrica de litio de toda Europa. Va a construir una de las mayores fábricas de hidróxido de litio, que para los que no lo sepáis es uno de los materiales principales de las baterías, más concretamente en Brandenburgo, a 120 kilómetros de la nueva fábrica de Tesla, esa nueva gigafactoría. Y bueno, más concretamente su plan es producir unas 24.000 toneladas de este material, de hidróxido de litio, al año, lo que, si hacemos una equivalencia, sería en torno a los 500.000 coches que se podrían fabricar. Habría que ver un poco según el tamaño de la batería, ¿no? Pero son estudios que han hecho ellos, y 500.000 coches al año no está nada mal. También hay que decir que van a invertir 470 millones de euros en la construcción de esta nueva fábrica y 160 puestos de trabajo, aunque no estará lista hasta 2024, lo cual me hace pensar que igual es un poco peligroso, ¿no? Porque vamos a ver cómo, si la demanda sigue aumentando, no sé hasta qué punto las fábricas de baterías van a ser capaces de proveer esa oferta, ¿no? Igual se encarecen las baterías.
Y veremos también, porque también pone que depende de las subvenciones del gobierno alemán. Recordemos que el gobierno alemán está atravesando ahora unos cambios, que hacía bastante tiempo que no ganaba el partido que acaba de ganar. Ya no pasó a la historia, ¿no?, el gobierno de Angela Merkel. Y veremos qué tienen en su mano, ¿no?, este nuevo gobierno para Alemania y cómo van de la mano con la movilidad sostenible. Así que veremos eso, veremos de aquí a 2024 si esto llega. Sobre todo muy importante porque reduciría bastante más esa huella de carbono al tener esa fábrica de litio en Alemania, y sobre todo que fabricantes que tienen sus fábricas en Alemania o en toda Europa, y también contando con Tesla, que la tiene al lado, sería mucho más fácil, ¿no?, para construir esas baterías o sus vehículos, tener. Recordar que esta empresa, Rocktech Lithium, tiene una de las minas más importantes de todo el mundo en Ontario, en Canadá, y ahí es donde extrae su gran parte de litio. Así que buena noticia que se va todo centralizando, ¿no? Y que haya una mina de litio aquí en Europa, y esta empresa que la distribuya viene bastante bien. Exactamente, no sé el gobierno alemán cómo lo hará en cuanto a tecnología verde, pero que dejen de quemar carbón. Exactamente. que se les está yendo un poquito de las manos. Pero bueno, es muy buena noticia esta de Rocktech, más que nada porque si no, las baterías y todo esto lo tenemos que traer de fuera, lo tenemos que importar a nuestras fábricas para que se construyan, para que se fabriquen aquí los coches, y eso también aumenta la huella de carbono, ¿no? Y el hecho de tener aquí una fábrica de litio tan cerquita de la fábrica de Tesla, también en Alemania, ¿no?, donde están todas las fábricas, pues, de Volkswagen, BMW, también va a hacer que la huella de carbono de todos los vehículos disminuya, ¿no? Que hay gente que dice, no, es que contamina mucho el tema de las baterías. Pues ahora la siguiente noticia vamos a hablar de eso, pero yo creo que esta noticia de la construcción de esta fábrica de baterías es muy buena noticia. Así es, sí. Por terminar, se estima que la demanda europea de litio para baterías de coches eléctricos se multiplicará por 18 antes de 2030, y en 60 pues, para el año 2050. Pues, ahí viene muy importante tener ese suministro y esas cadenas cerca para no depender tanto, como siempre, de América y de Asia, ¿no?, que es lo que queremos evitar, que al final perdamos otra carrera en Europa por el vehículo y que todo se vaya a Asia, que es el que tiene ahora mismo la mayor materia prima, ¿no? A mí este tema de las baterías me preocupa, David, porque hemos estado viendo como en los últimos 10 años, ¿no?, desde que se empezaron a implantar un poco los vehículos eléctricos, ha ido disminuyendo el precio de las baterías, el precio del kilovatio hora, y hemos visto como últimamente, como la demanda está subiendo mucho y como estamos Sí, viendo sí. toda esta crisis de los microcontroladores y tal, y no sé hasta qué punto las fábricas de litio, ¿no?, de las minas de litio y las fábricas de estos materiales van a ser capaces de mantener o sea, de mantener la oferta, ¿no?, y suplir toda la demanda. De hecho, vimos un gráfico el otro día en Twitter, ¿no?, como los precios del kilovatio hora de la batería estaban empezando a repuntar un poco, ¿no?, estaban empezando a Ujú. subir, y eso yo creo que también me preocupa, sobre todo de cara a los fabricantes, porque estamos viendo como cada vez van bajando los precios, ¿no? Hemos visto coches por 15, 20, 30.000 euros, no son los 120.000 de hace 5 o 6 años, ¿no? Y eso también me preocupa, porque a ver cómo lo hacen, porque si de repente suben los precios de las baterías y se les comen los márgenes, ¿qué van a hacer con el precio del vehículo? Además, esto es algo que comentamos en redes sociales la semana pasada, de cómo es posible que nos estemos alejando de ese precio de 190 euros el kilovatio hora de litio, cuando, por ejemplo, pues la batería solo lleva unos 160 gramos por kilovatio hora. Y cómo es posible que con ese material tan ínfimo en una batería que pesa bastante en un vehículo, pueda subir tanto el precio al final de la batería en concreto y del coche. Y aquí yo contacté con un experto también en gestión y en baterías, y por lo visto no tiene tanto que ver ese precio de litio, sino cómo se gestiona y todo lo que lleva en conjunto ese litio. No solamente la cantidad de litio que haya por kilovatio hora, sino que todo influye y no tiene nada que ver el precio exacto del litio para al final lo que lleva toda la batería. Por lo tanto, aunque sean muy pocos los gramos de litio por kilovatio hora, este precio despunta, y hay que estar muy controlándolo mucho, porque al final va a ser lo que encarece el producto final. Ujú. Y si no llegamos a esos objetivos de bajar de hasta 90 en poco tiempo euros el kilovatio hora,
no podrán tampoco bajar de precio el coche eléctrico. Exactamente, lo has dicho muy bien, David, ¿no? Que el precio de la batería no es únicamente el litio, sino todos los procesos productivos industriales que hay detrás. De hecho, veíamos creo recordar, el año pasado en el Tesla Battery Day, que anunciaban, bueno, fue una conferencia que hizo Tesla, anunciando sobre todo avances en cuanto a tecnología de baterías, ¿no? Y anunciaron unas nuevas celdas, unos nuevos procesos productivos, y anunciaron, pues eso, ¿no? Que gracias a las economías de escala y a estos avances técnicos, conseguían meter más capacidad en el mismo espacio o reducir el tamaño de las celdas de batería, reducir los materiales que tenían que usar, acelerar los procesos productivos, no hacían como una especie de mezclas con litio y un montón de materiales distintos, no recuerdo muy bien. Tenéis un podcast donde lo explicamos, de hecho, toda la tecnología que aplicaba Tesla en ese día. Y decían eso, ¿no? Que podían aumentar la capacidad de la batería disminuyendo incluso el precio, y todo este tipo de avances tecnológicos son los que se tienen que hacer para reducir también el precio de las baterías, no únicamente el litio. Pero a mí me preocupa el hecho, ¿no? de oferta y demanda, ¿no? Porque cuantos más coches eléctricos se sigan vendiendo, si no se construyen más fábricas de baterías y no se aumenta el suministro, pues yo creo que vamos a tener un ligerito problema. Exacto, y no se extrae ese litio que hace falta. Y recordar que el litio siempre se está diciendo que no es infinito. Otros dicen que hay bastante, otros dicen que no, pero está claro que si la tecnología de baterías del coche eléctrico no va a otra tecnología o no va a más en unos años, al final el litio no va a poder soportar todo esto. Así que vamos a ver el futuro, cómo se comporta el precio, cómo se comporta qué material o qué materia prima gobierna las baterías de los coches eléctricos, pero sin duda es un reto a afrontar, ¿no? La movilidad del futuro, porque no solo de litio vamos a vivir, sino que va a haber muchas tecnologías, y como nos centremos solamente en minar ese litio y encima recordemos cada mina en cada país que está y sus conflictos geopolíticos, va a ser muy difícil pues que bajar ese precio. Menos mal que vamos a ir intentando hacer esas minas o fábricas también en Europa, aunque está difícil, como ya vimos también en anteriores podcasts, ¿no? Que esa mina de litio que se quería hacer en Cáceres, en nuestro país, no era tanto ni tan avance como se creía, ¿no? A ver, pero esto es como todo, y además lo hemos comentado alguna vez, que no podemos pretender ser súper ecológicos, ¿no? Y decir, queremos coches eléctricos. ¿Qué necesitamos para los coches eléctricos? Minas de litio. No queremos minas de litio porque contaminan. Seamos Tenemos un poco... molinos de viento. Seamos coherentes, ¿no? O sea, no queremos placas solares porque es que son feas. Seamos un poco coherentes, ¿no? Esto es lo mismo con la energía nuclear. No queremos energía nuclear. Queremos ser muy ecológicos, pero no queremos energía nuclear. Y luego vamos a ponernos a quemar carbón, ¿no? Como hace, por ejemplo, Alemania. Pues seamos un poco coherentes con este tipo de cosas, ¿no? Es lo mismo que veíamos hace unos meses con la gigafactoría de Tesla, ¿no? Que habían talado un medio bosque para construir la factoría. ¿Podrían haberlo hecho en otro sitio? Pues igual sí, pero le salía más a cuenta hacerlo ahí. Y luego al final esto es todo cuestión de poner las cosas en una balanza, ¿no? Chicos, si tienes que talar 10 árboles para disminuir la huella de carbono un montón de tus vehículos, poder dar más suministro, acelerar esa transición, pues por mí que los talen, ¿no? O sea, luego además dijeron que después los replantaban en otro sitio. O sea, quiero decir, hay que poner las cosas en una balanza. Pues hilando esta noticia que has dicho sobre el litio y sobre las energías renovables, que luego no queremos ser limpios, pero no queremos materia o tener aquí los aerogeneradores, no queremos aquí las placas porque Porque son hace más muy feo, ¿no? feas, David, son muy feas. Son feos todos, no tienen ropa de marca puesta y son muy feas. Hilando eso, te acabo de pasar una noticia, Miguel, muy importante también que hemos tenido esta semana, que es algo de los que se quejan. También todo lo que se opone a esta construcción nueva de molinos eólicos en nuestro país y en todos los sitios, porque aparte de que, digamos, que ensucian el entorno visualmente, también se quejan de que matan a muchas aves. Y pues ha salido un estudio y algo muy simple que lo que hace es reducir en un 70% las muertes de aves a causa de los aerogeneradores. Miguel. Pues sí, David, y este estudio concretamente nos dice que es curioso, ¿eh? Porque además, esto yo me lo he preguntado alguna vez, de esto que vas por la carretera y ves los molinos, ¿no? Y dices, ¿por qué tienen eso así, no? Pues es que pintar una de las palas de los aerogeneradores podría reducir un 70% la muerte de aves. Esto lo han estado probando en un parque eólico en Noruega.
y han hecho un estudio durante nada más y nada menos que 9 años. O sea que hasta cierto punto es bastante sólido este estudio. Y la verdad es que, David, me acabas de solucionar una de las cuestiones existenciales que yo tenía. Porque aquí en España sí que es cierto que hay algún parque eólico y algún molino que tiene una pala pintada. Y yo me quedaba mirándolo y digo, ¿y esto? Digo, ¿por qué pintar una pala, no? Pues parece ser que es para reducir el choque de las aves. Así es, y algo tan sencillo como pintar una de las tres palas de negro, que de hecho, si busqué la noticia, es lo más arcaico posible porque salen dos operarios colgados de un andamio y pintándolo tal cual a mano esa pala. No es que se fabrique, o por lo menos hasta ahora no es que se pida a fábrica ya esa pala negra, sino que la pintan in situ. Y algo tan sencillo, pues reduce esa muerte de un 70% de aves, no está nada mal, ¿no? Y al final pues se quedan en nada esas réplicas que tiene la gente sobre la energía limpia, y sobre todo porque hacen falta. De hecho, me ha llevado una grata sorpresa también esta semana viajando hacia Valencia, porque la zona de Cuenca, aparte de cerca del supercharger de Ataraña del Cañabate de Tesla, en la provincia de Cuenca, aparte de que ya había bastante energía eólica instalada, están construyendo muchísimos más en molinos Ujú. eólicos. Ya han puesto todos los soportes y solo falta por colocar la pala, y la verdad que están trabajando en ello, y sí, habría visto como unos 30 postes más ya de los que hay. Sí, además es muy importante, ¿no? Que sigamos instalando potencia de energías renovables. Además, el otro día lo comentábamos, David, cuando terminamos de grabar. Comparamos la factura eléctrica porque aparece los porcentajes de Eso es. generación de cada sitio, ¿no? Y, por ejemplo, David tenía como un 45% renovable y luego un poquito de nuclear y un poco de gas y tal. Y yo tenía un 6% renovable. Que digo, ¿pero esto qué es? Y Sí, luego pero tenía... tenías un 40 y algo de nuclear, ¿no? Exactamente, tenía como un 40% nuclear, pero un 6% renovable y luego un 40% de gas también, ¿no? Un 30 y algo por ciento de gas. Y es curioso, ¿no? Como según en qué lugar de España, además teníamos una tarifa muy parecida. O sea, sí que es cierto que el Ujú. proveedor era distinto, pero la tarifa era similar. Pero es curioso, ¿no? Como según el lugar de España en el que vivas, unos tienen más renovable y otros tienen menos. Así es, aunque el mix global del país sea el que es, en que lo podéis ver en red eléctrica, luego depende de la zona, pues Ujú. yo creo que es más fácil, si tienes una nuclear al lado, surtirte de ella, ¿no? Antes que venga esa energía renovable. Yo, si tengo más renovable cerca, porque es verdad que en Madrid la nuclear está bastante más lejos que de Zaragoza, por ejemplo, pues tiene más fácil, ¿no?, la posibilidad de surtirte de una energía más limpia que esté cercana a la zona. Y es por eso por lo que varían esos mixes, ¿no? Exactamente, David. Y nada, esto es muy buena noticia, ¿no? La instalación de más potencia de carga. Y yo creo que otra muy buena noticia, sobre todo para España, es que Endesa está preparando en León la primera planta de reciclaje de baterías de España, ¿no? Más concretamente en Cubillos de Sil. Se va a instalar esta nueva fábrica de reciclaje y entrará en funcionamiento a finales de 2023 y podrá tratar hasta 8.000 toneladas al año. Es parte del plan Future E de la compañía de Endesa y lo van a hacer en colaboración con Urbaser. Y nada, yo Pues creo que esta es muy buena noticia, David. importante, además, que está a la vuelta de la esquina, ¿no? En Mm. 2023, una inversión calculada de unos 13 millones de euros, que tampoco es tanto. Pues recordemos que hay inversiones estratosféricas para otras cosas, y aquí esto es muy importante, ¿no? Porque siempre se está hablando, los haters del coche eléctrico siempre están hablando de ese reciclaje de baterías que no se va a poder, y aquí vamos a ver como incluso en España ya se están abriendo estas plantas de reciclaje de baterías del coche eléctrico. En Alemania hay bastantes más, y de hecho que las marcas están diciendo que en 2025-2030 prácticamente el 95% de la batería se va a poder reciclar totalmente. Así que muy importante. Otra excusa menos, ¿no?, para esos terraplanistas del coche eléctrico que tenemos y que se están quejando. Y me gusta esta semana, Miguel, porque estamos teniendo noticias en cuanto a movilidad y sostenibilidad muy Ujú. importantes, ¿no? Sí, son muy importantes. Además, esta nueva empresa, ¿no? Se va a gestionar la recogida de baterías eléctricas tanto en España como en Portugal, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy buena noticia, sobre todo por lo que comentabas, ¿no, David? Que hay mucha gente que es escéptica del coche eléctrico porque dice, no, es que las baterías contaminan mucho. ¿Y qué pasa después de 2 años cuando se te ha degradado un 40% y no puedes ni conducir? Pues bueno, si eso pasara, que no pasa, tenemos esta fantástica fábrica en Cubillos de Sil, en León, para comenzar el reciclaje. Yo creo que es muy importante, no sé cómo lo piensan hacer, ¿no? Si quieren coger los packs y transformarlos en otros packs o quieren coger todo lo que es los materiales, ¿no? Lo que se conoce también como el Ujú. Black Mass,
que también esto sí que han dicho que lo van a hacer, por ejemplo, sí que extraer los materiales pues como el cobalto, el níquel, que son esenciales, ¿no? Para la fabricación de nuevas baterías. Supongo que harán como una especie de mix, ¿no? Cogerán los minerales que son importantes para fabricar nuevas baterías y tal vez, pues oye, si lo recogen en el plan de negocio o lo que sea, igual pueden reciclar también esas baterías y hacer racks enormes de baterías para también, pues bueno, de alguna manera estabilizar la red. Lo que pasa es que esto yo creo que está muy lejos, ¿no? Porque estabilizar la red española, esto además también lo hemos hablado alguna vez, que estabilizar la red eléctrica con baterías ve un poco de carencias. Sí, y cuanto menos inviable, ¿no? En un país tan grande como España, tener almacenamiento a nivel global, no a nivel de un pueblo solamente, va a ser muy difícil. Pero mira, otra cosa más que dice la gente que se está destruyendo empleo, pues esta fábrica de baterías generará 50 empleos directos, que recordemos que luego los indirectos sean bastantes porque luego hay transportes y hay muchas variables, ¿no? Que también influyen aquí. Otros 160 empleados también iba a tener esa mina de litio, esa fábrica de litio ahí en Europa. Y al final, pues esto son empleos nuevos que no existían y que tiene que ser muy interesante, ¿no? Ver esa empresa de reciclaje de baterías en León, porque cada material se trata de una forma y estaría curioso, ¿no? Ver cómo por ejemplo, un material muy contaminante como es el cadmio, cómo se extrae, cómo se recicla, cómo se trata, ¿no? Cada material tiene que ser interesante de ver. Pues sí, David, vamos a hablar si quieres ahora una noticia rápida, y es que Silence, esta marca que hemos hablado varias veces aquí en el podcast, ha presentado, bueno, confirma la fecha de presentación del que podría ser su primer coche eléctrico, que lo conoceríamos como Silence S04, ¿no? Se tratará de un coche pequeñito, me recuerda un poco al Citroën Ami, ¿no? En cuanto a concepto, es un coche pequeñito, urbano, y bueno, en base a las fotografías que hemos podido ver con estos pinturas de camuflaje, ¿no? Que suelen poner en estos coches que todavía no han presentado, pues eso será un coche muy pequeñito, tendrá, pues bueno, supongo que batería relativamente comedida, pero bueno, yo creo que en línea a lo que está haciendo esta marca, ¿no? Motos eléctricas, sobre todo pues para ciudad, para viajar un poco a los pueblos y tal, pues ahora también este pequeño coche eléctrico es un paso que parece lógico y que yo creo que les va a ir bien. Sí, todavía no tenemos datos exactos de autonomías, sí de potencias, unos 20 caballos, y al final pues es un coche que hace mucha falta en los ámbitos urbanos, sobre todo si se quiere fomentar el sharing, pues un coche que se aparca bastante fácil, un coche para 2 plazas por lo que puede parecer, similar a ese Citroën Ami, como bien has dicho, o a esos coches eléctricos de esos que van sin carné, por ejemplo Ujú. o iSam, y al final un coche que hace falta también si se quiere, pues no, no toda la gente le gusta la moto, Miguel, o no han cogido una moto en su vida y o está lloviendo y no se quiere mojar, pues otra alternativa más es tener este coche que ocupa poco en las ciudades, que es eléctrico y se puede aparcar muy fácilmente y sin emitir. Así que muy buena esta apuesta de Silent, que recordemos que estuvo en nuestro podcast también Ujú. y que ha hecho un gran acierto con esa asociación a SEAT para también fabricar sus scooters con ellos. Así que también parecía que estaba un poco callada las noticias en esta marca con sede en Barcelona. Aquí está también Silence, que no para, ¿no? ¿Sabes quién no para tampoco? Elon Musk. Y es que confirma que el roadster se vuelve a retrasar otra vez hasta 2023, hasta 2023, David. Era de esperar un poco, la verdad. Está bastante ocupado haciéndose fotos con el FaceApp de a ver cómo quedo de mujer y eso, ¿no? Que se vio ayer en Twitter, poniéndose foto, a ver cómo soy de viejo, a ver cómo soy de mujer. Y al final, pues todo esto conlleva un retraso, ¿no? Porque está en otras cosas. No está centrado, David. No, pero bueno, a ver, era prácticamente un secreto a voces, ¿no? Estábamos viendo cómo es que además lo presentaron 2019 o 2020, o sea, ya hace un año o dos que lo presentaron y creo que lo anunciaron para 2020, ¿no? O sea, dijeron Sí, sí. Tesla Roadster 2020. Y ya llevamos un año y pico de retraso y ahora, pues bueno, ya se anuncia que van a ser como 3 años de retraso. También te digo, yo me lo medio esperaba porque es un coche que las características técnicas, no sé yo hasta qué punto la tecnología está a ese nivel como para hacerlo, ¿no? Veíamos como anunciaron cerca de 1000 kilómetros de autonomía en la versión base, que luego
Sí, sí. harán como más versiones, ¿no? Superiores, como 1000 kilómetros de autonomía de 0 a 100 en menos de 2 segundos. No sé yo hasta qué punto la tecnología eléctrica está a ese nivel como para hacerlo a gran escala. Quizá para un prototipo, para probarlo y dar un poco, sobre todo, ese show que le gusta dar a Elon Musk, ¿no? Sobre todo en esa época que iban las cosas un poco mal, ¿no? Que se tenía dudas sobre si iban a salir adelante, sobre si no. Pues hacer este tipo de mega presentaciones pues viene bien un poco para desviar la atención. Lo que está claro, ¿no? Que a Tesla le gusta mucho crear hype y esto es un experto y es muy fácil hacer esto y luego decir que se retrasa. Por ejemplo, en 2022 vamos a hacer el coche volador y toda la gente se crea, va a hacer un coche volador y luego es muy fácil decir, no, es que se retrasa hasta 2024. Cuando llega 2024 no tienes la tecnología, no, hasta 2026, pero tú ya has dicho que vas a hacer ese coche, ¿no? Y están todos los focos en ti. La verdad que tiene muchos frentes abiertos Tesla porque si tenemos esa gigafactoría de Berlín recientemente estrenada, ese roster en proceso de fabricación, el Tesla Semi, el Cybertruck, al final son muchos condicionantes que no te permite centrarte solamente en un modelo y que es muy difícil, ¿no?, abarcar todo esto. A mí personalmente el tema del roster, sinceramente me da igual. O sea, me da igual que lo retrasen, que no lo retrasen, porque al final es un súper deportivo de lujo, entre comillas, ¿no? Que poca gente se va a comprar. Bueno, poca gente que decíamos algo parecido del Taycan, ¿no? Que es un coche, es un sedán, o sea, es un deportivo así caro también, pero se ha vendido súper bien. Y yo creo que el Roadster también lo hará, pero bueno, aún así, es un coche de alta gama que vale 200.000 euros para arriba. Obviamente no es algo que vaya a impactar a la gente, ¿no? Lo que me preocupa más de Tesla, o sea, lo que me importa más de Tesla no es que sean capaces, pues, de llevar a cabo el escalado de la producción, pues, del Model 3, ¿no? Que ya lo hemos visto, ahora del Model Y, y que sean capaces, sobre todo, de esos Tesla Semi, que yo creo que son un avance muy grande, sobre todo para el sector de la automoción en cuanto a los camiones, ¿no? Hemos Sí, que hemos visto visto que están ya montando esos cargadores, ¿no? También para los exactamente. Tesla Semi. Exactamente, lo vimos en una gigafactoría, ¿no? Que estaban poniendo ahí unos cargadores enormes. Yo creo que eso es algo que sí que de verdad va a tener más impacto que no un superdeportivo de lujo. Pues sí, y yo creo que hasta aquí esa noticia de la semana, porque viene, como siempre hemos hecho en este podcast, ¿no? Ese resumen del Automobile de Barcelona, ese salón de Barcelona que viene justamente pues después de esa salón IA de Múnich y uno de los más importantes del año, porque se presentan Ujú. bastantes cositas y sobre todo, como nos tienen acostumbrados en los últimos salones, grandes novedades en vehículo eléctrico, ¿no, Miguel? ¿Y quién es nuestro invitado de la semana, David? Nuestro invitado de la semana es David Montero y Miguel Millán. Así que, si queréis, vamos a comentar ya ese salón del automóvil de Barcelona. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. Venga, pues David, vamos con ese salón del automóvil. Vamos a ir repasando. Me voy a poner serio. Vamos a hablar de BMW, ¿no? Vamos a comenzar con esta marca. Y ha presentado el i4, que es el equivalente eléctrico de esa serie 4, característica muy típica de BMW. Partirá de 59.900 euros en España y tendrá un motor de 544 caballos. Me sorprende que no tengamos datos de autonomías, David. Sí, al ser un coche puramente, yo creo que deportivo, todavía no hay datos reales de autonomía. Sí que se habló hace bastante tiempo en noticias la autonomía que iba a tener más o menos orientativa, pero aquí no lo han querido decir en la noticia, no lo han querido presentar. Pero bueno, un coche de BMW, un sedán deportivo y al final potente, como nos tiene acostumbrados BMW con su gama M, ¿no? Un coche bastante potente y que con mucho par para seguir atrayendo, ¿no?, a su cliente de BMW, a gente que le gusta la potencia y sobre todo esa estética deportiva de BMW. Ujú. Aquí va a tener por lo menos ya un coche que ya no es el i3, ya es un coche sedán, ya es un coche más, digamos, normal y que va a traer seguro a un cliente que para el coche eléctrico que BMW no tenía.
Yo creo, David, y me molestaría un poco, que por 60.000 euros casi la versión base tuviera unas baterías, o sea, una autonomía relativamente mediocre. Yo creo que por 60.000 euros, mínimo 400, 500 kilómetros le podríamos pedir a este coche. ¿Qué crees? Sí, además, al ser sedán, yo creo que entra, ¿no?, una batería bastante grande Sí. en ese coche. Veremos, porque va a ser el primer M eléctrico de BMW, y llevar la sigla M es bastante difícil, ¿no? Es Ujú. un galardón que va a llevar con mucho peso, así que veremos si es capaz, ¿no?, de sacar adelante, igual que está haciendo Ford con ese Mustang, a ponérselo en coche eléctrico. Los puretas de BMW, vamos a ver con qué ojos ven que un BMW eléctrico lleva esa sigla, ¿no? Bueno, yo creo que a Ford le está yendo más o menos bien, ¿no? El Marquis la verdad es que es un cochazo. Vamos pues a seguir con BMW, el BMW iX, que es la propuesta para electrificar la gama más sub, ¿no? Este todo camino enchufable va a ser el próximo, bueno, tope de gama, ¿no?, de la marca. Y también, bueno, tope de gama va a ser el precio, 85.850 euros, nada más y nada menos, y 523 caballos en dos motores, ¿no?, uno en cada eje. Así es, ya un coche SUV, un coche más alto, y que se anunciaba hace bastante tiempo en BMW, y un precio bastante, como dices, bastante alto, ¿no? Pero es que también son potencias increíbles, potencias de más de 500 caballos en un caso y más de 300 en otro. Y es un BMW, al final, en tecnología y en calidad es bastante increíble. Lo que yo no sé si atraerá a tanta gente, no es esa estética que están haciendo ahora BMW en todos sus coches, con esa gran parrilla central delantera. ¿A ti qué te parece, Miguel? A mí, esto lo hemos comentado, creo, en otro podcast. Sí. A mí es que no me gusta absolutamente nada. O sea, es que me parece muy feo. Sí que es cierto que en el i4, podéis buscar las fotos por internet, no le queda especialmente mal, ¿no? Porque al ser Ujú. más bajo, como más deportivo, no queda mal. De hecho, más o menos yo creo que me gusta. Pero es que en el iX es que son como unos riñones así muy gordos, muy altos. No sé, me da un poco de... No sé, no me gusta. Eso atraerá bien a los mosquitos en un viaje. Veremos a ver si tiene un filtro ahí. Bueno, para gustos colores, y la verdad que han optado BMW por esa estética en sus modelos actuales, así que te guste o no, al final nos acostumbraremos como todo a ellos, y ahí están, ¿no? Pero yo creo que son una nota de distinción, ¿no?, cada vez que veas un BMW que tenga esa Sí. gran parrilla central, ¿no? Sí, a ver, cuanto menos diferenciadores. Vamos a hablar, pues, David, de otra marca que viene pisando muy fuerte con los vehículos eléctricos, como es Cupra. Ya han presentado dos modelos, concretamente el Cupra Urban Rebel Concept, que yo creo que el nombre revela todo. Urban Rebel es un concepto, es un prototipo en el que Cupra se va a basar para desarrollar su coche urbano, ¿no? Su coche eléctrico urbano, que, bueno, concretamente se producirá en Martorell a partir de, bueno, 2025, todavía quedan unos pocos años. Pero bueno, mecánicamente tendrá un motor de 340 caballos o de 435 y podrá acelerar de 0 a 100 en 3,2 segundos. No sé para qué quieres acelerar de 0 a 100 en 3,2 segundos en ciudad, David, pero bueno. Pues para hacer un drag, ¿no? Porque viendo las fotos y la estética que tiene este coche, lo más parecido, volvemos a los 90, volvemos a Maxi Tuning, volvemos a Need for Speed Underground, ¿no? Y tenemos ahí un coche de estos típicos de ganar créditos, ponerle el alerón más grande que puedes, ponerle los vinilos más llamativos que quieras, y tenemos un concepto que os animo a que veáis ese Cupra Urban Rebel Concept, porque no va a dejar a nadie indiferente. No sé, bueno, aparte de un concepto, veremos lo que llega a la calle, pero es totalmente distinto, ¿no?, y rompedor el modelo que ha sacado aquí en el Salón de Barcelona Cupra, porque yo creo que ha buscado llamar la atención, y sí, nos retrae, ¿no?, a esos años, a una década, 20 años atrás, cuando se llevaba eso del tuning, esos ensanchamientos, esas entradas de aire en la parte delantera. Sí, yo creo que es un coche muy llamativo, pero que veremos a ver luego lo que sale a la calle. Tiene bastantes cualidades, por lo que hemos podido ver también a expertos estas semanas, como la calidad de ese alerón, que más allá de la estética, pues viene muy bien aerodinámicamente al coche, y veremos si esto le vale, pues, para tomar datos y luego ver qué sale a la calle, ¿no? No creo que hagan y se gasten dinero porque sí, así que veremos de todo esto qué sale. Exactamente, David. Y el segundo modelo que han presentado, que yo creo que es, digamos, el más interesante de la marca, ¿no? Es el Cupra Elborn,
que es el primer coche 100% eléctrico, que ya hemos hablado de él varias veces, que, bueno, la verdad es que fue diseñado para ser un SEAT, pero bueno, se basa en la plataforma MEB, y la verdad es que el diseño a mí me gusta mucho el diseño de este Cupra Elborn, concretamente 4,3 metros de largo y dos motores, 150 caballos o 204 caballos, y concretamente en cuanto a las baterías, 58 kWh o 77 kWh, lo cual le dará unas autonomías que están muy bien, de 420 kilómetros o 545 kilómetros. Y la marca nos dice que hasta 780 kilómetros en un uso totalmente urbano. No sé hasta qué punto los 780 se podrán llegar a sacar, pero 540 kilómetros está muy bien. Pues 780 en urbano es increíble porque si te puedes tirar todo el mes o más con solamente una carga, veremos a ver en qué condiciones y en qué ciudad está aprobado esto, pero muy interesante también en cuanto a ahorro y al final Ujú. pues una estética que quien esté buscando por ejemplo esa ID3 pero no le termina de llamar la estética y quiere algo más rompedor o digamos más deportivo porque la edad del cliente es distinta, tiene esta opción de este Cupra Elborn, que tiene prácticamente las mismas, digamos, cualidades y técnicas en cuanto a autonomías y potencias, y es totalmente distinto, ¿no? Más rompedor y es otra estética, y que seguro que no le va a ir mal, porque las ventas de Cupra en sus modelos de combustión o híbridos enchufables son bastante altas y ha calado bastante bien esta nueva marca del grupo Volkswagen, y veremos a ver este Born, que ya hay mucha gente que está opinando que se está esperando a este coche para comprarlo. Pues sí, David, la verdad es que este Cupra Elborn, la verdad es que tiene una pintaza increíble, a mí me gusta bastante el diseño. Y nada, vamos si quieres, David, a pasar a hablar de la siguiente marca, vamos a hablar de Dacia, y ha presentado el Dacia Jogger, es la propuesta de Dacia, ¿no? Para aquellos que quieran un vehículo más familiar, pues digamos, pasarse a lo eléctrico, ¿no? Sí que es cierto que han dicho que será por menos de 15.000 euros, ¿no? Esto es lo que estábamos hablando antes con el tema de las baterías. No sé hasta qué punto van a ser capaces de ofrecer este vehículo con una autonomía que no sea de 50 kilómetros. 15.000 euros, un motor de 101 caballos y otro de 140 caballos para la variante híbrida. ¿Qué opinas de esto, David? Bueno, es un coche que está llegando, al igual que ese Dacia Sprint, que es el coche eléctrico barato de Dacia, y que está ya, que han dicho que va a salir en el Car Sharing City, y que la gente pues ya está preguntando por él porque es un coche eléctrico bastante asequible. Llega este Jogger, que es un paso más, yo creo, en Dacia, y a un coche más grande, que de momento lo va a sacar esa versión gasolina y luego también posteriormente GLP, y que va a probar con algo nuevo en su gama, como es una versión híbrida. Así que veremos en qué se convierte para tomar nota y sacar otro coche eléctrico en Dacia, que es lo que interesa, y también dependerá mucho de cómo cale ese Dacia Sprint en el público, ¿no? Exacto, David. Cambiamos pues de gama, ¿no? Completamente. Vamos a hablar de Ford, y es que han presentado la e-Transit como la solución para aquellas pequeñas empresas, pues bueno, que necesitan una furgonetilla, ¿no? Para repartir o para ir de un lado a otro, llevar materiales y demás, y que se quieran pasar a lo eléctrico, ¿no? Mantiene el diseño de su equivalente en combustión, pero bueno, cambia completamente los interiores, ¿no? Se pasan completamente a lo eléctrico, 270 caballos, 430 Nm de par máximo, y una batería que sí que nos han dicho que nos dará hasta 317 kilómetros, lo cual no está nada mal, David, teniendo en cuenta que son furgonetas destinadas un poco a reparto de última milla, a, pues bueno, a gente que tiene un taller o cosas así, ¿no? Que solamente se mueven por ciudad, que no necesitan viajar mucho. Así es, estamos viendo autonomías de furgonetas de última milla de 150 kilómetros, y aquí ya llega Ford con esta de Transit con 317 kilómetros de autonomía homologado, que por mucho que le quieras quitar, luego al uso va a ser bastante más amplio que lo que teníamos hasta ahora en el mercado. Y lo más importante, tendrá 25 opciones de variantes de carrocería, muy importante para un vehículo comercial y de carga, y que puede variar su masa máxima desde 3,5 toneladas a 4,25 toneladas, así que va a ser bastante versátil para la hora de trabajar con ella, ¿no? Sí, además yo imagino que la autonomía ya la habrán calculado, ¿no? Con algo de peso, por lo menos, dentro de la furgoneta, porque si no sería un poco raro, ¿no? De tener 300 kilómetros de autonomía, cargarle con esas 3 toneladas, por ejemplo, y que de repente pudieras hacer 100 kilómetros. Así es, no tiene ningún sentido. Yo creo que las pruebas lo habrán hecho no con peso vacío, sino con algo de carga.
Y luego en cuanto a estética, recuerda una Transit normal, como la que puedes ver de combustión en cualquier modelo de la gama, pero sí con esa parrilla central con ribetes azules que le da un toque de distinción y que ya por lo menos sabes que es eléctrica, ¿no? Exacto, David. Vamos, si quieres, pues a cambiar otra vez de segmento. Vamos a hablar de ese Mustang Mach-E GT. Faltaba la Ahí está. versión más potente de la gama. 487 caballos de potencia, 860 Newton metro y 500 kilómetros de autonomía. La verdad es que me parece un coche, sobre todo la foto que han puesto, con un color así amarillo-naranja, muy bonito. La verdad que es muy llamativo ese color en este Ford Mach-E GT, que no tiene ya nada que ver. Si ya era deportivo el normal, este GT ya es otro punto aparte, con esa suspensión que parece rebajada, con ese color, como bien dices, entre amarillo y naranja metalizado, retrovisores en negro brillo, techo en negro brillo y sobre todo una parrilla central gigante en negro brillo que le da un toque muy deportivo al coche y con garantía, dicen, de puesta a punto de Ford Performance, que está acostumbrado a hacer estas preparaciones en sus coches de alto nivel, así que unas llantas multirradio que también le dan un aspecto muy bonito y sin duda un coche a tener muy en cuenta por esa gran autonomía y con una gran potencia de casi 500 caballos, Miguel, Está en este muy bien, sub. ¿eh? Es increíble, ¿no? Este coche lo que va a tener de prestaciones y sobre todo muy llamativo y muy bonito. Si quería la gente de los Mustang de combustión un coche potente y que no perdiera esa característica de Mustang, aquí lo tiene con este GT, que seguro que yo creo que los más quemados que tengan un Mustang normal ahora prueban prueban este GT eléctrico Yo creo que se y no quedan le van a locos, hacer ¿eh? O asco, ¿eh? sea, no vuelven a la gasolina nunca más. O sea, es que es cierto que yo creo que cuando pruebas un vehículo eléctrico, sobre todo si estás acostumbrado a pisarle, ¿no? Te gusta un poco sentir la velocidad. Cuando pruebas un vehículo eléctrico te quedas loquísimo porque dices, joder, es que le piso un poco y sale volado. O sea, el otro día que estuvimos en Madrid, pillamos un coche de estos de car sharing, ¿no? Y lo estuvo probando un amigo y dice, joder, dice, es que me dan ganas de comprarme un eléctrico, ¿no? Porque es que, dice, es que, a ver, al principio sí que es cierto que es un poco raro, ¿no? Sobre todo con los pedales un poco y tal, si no estás acostumbrado, se puede hacer raro, pero dices, es que me apetece comprarme un eléctrico porque es que le pisas y sale volado. Ujú. Y luego la regeneración, ¿no? Que es algo que la gente no sabe y cómo va reteniendo sin gastar frenos, sin gastar pastilla de frenos con esa frenada del motor eléctrico y que la gente no lo sabe. Lo primero es uno de esos cuñadismos, ¿no? Que tenemos en cuanto al coche eléctrico, que pensamos que son lentos y pensamos que no sabemos que tiene esa frenada regenerativa para ganar autonomía. Es algo muy interesante porque todavía me encuentro con gente que dicen que los coches eléctricos no andan, ¿no? No, no chutan, David, no chutan. Bueno, vamos a seguir pues con este automóvil de Barcelona. Vamos a hablar ahora de Honda. Y es que han presentado el HR-V, otro sub, otro todo camino. Bueno, digamos que llega con otro diseño bastante, me parece como bastante elegante, ¿no? Como bastante sin nada súper Muy extravagante. japo, muy japo. Exactamente, súper extravagante, o sea, sin nada extravagante, ¿no? 235 Nm, 130 caballos y no tenemos datos de autonomía, así que es cierto que contará con lo último de la marca en tecnología de conectividad y seguridad activa. No tenemos todavía datos de autonomía porque de momento no se han atrevido a dar el salto como si han hecho con ese Honda E tan bonito y de momento este HR-V va a ser híbrido puro, por lo tanto no tendremos nada más que esos 2-3 kilómetros de autonomía eléctrica, pero bueno, ahí está presentando Honda que sigue electrificando su gama y nos tiene acostumbrados a algo muy estratosférico con ese Honda Civic que es lo más tuning que te puedes imaginar y ahora una estética así sosegada y recia, ¿no? De este HR-V nuevo, que veremos si al final sirve de puente y dan el salto para hacerlo eléctrico, o por lo menos híbrido enchufable, ¿no? Exacto, David. Vamos a hablar ahora de Hyundai y más concretamente de un modelo que lo hemos visto bastante por Twitter y la verdad es que tiene muy buena pinta. A mí me gusta mucho. Vamos a hablar de ese Ioniq 5 y bueno, va a venir en dos versiones, dos opciones de batería, 58 o 73 kilovatios hora, lo que le dará una autonomía de 360 o 460 kilómetros. Me gusta mucho el diseño también, David. ¿Qué te parece? Sí, la estética es bastante también llamativa, un coche compacto como nos hacía falta ya en la época de los sub y una estética llamativa en cuanto a la parte delantera con ese capó que es bastante lineal y salen los pilotos de lado a lado
en una línea negra, piloto totalmente LED, que le da también un toque así como retro, con unas llantas bastante bonitas también, y una trasera también, pues yo creo que muy moderna, ¿no? Y al final tiene datos de como ese Honda pues tiene así iconos como retro, como futuristas, y un coche eléctrico sobre todo que ya tiene la calidad que sabemos ya de Hyundai en cuanto a autonomía y en cuanto a fiabilidad, y una estética bastante mejorada a ese Ioniq, y que ya gente de nuestro entorno se está comprando, que acabo de ver en Twitter un conocido que ya se ha comprado también uno, y un coche que seguramente en cuanto a autonomía ya es un salto más a ese Ioniq y se vaya a vender bastante bien. Justamente cuando ayer fue la presentación oficial de su primo, en el que se basa también en el esqueleto de este Ioniq 5, el Kia EV6, ¿no? Exactamente, David, ese Kia EV6 que, bueno, prácticamente es muy similar. En cuanto a diseño cambian algunas cosillas, pero lo que sí que cambia es la autonomía. Nos afirma Kia que superiores a 450 kilómetros y motores de tracción trasera 170 o 228 caballos y tracción total 228 o, David, agárrense los cinturones, 585 caballos. Sí, en su versión GT también, para competir con ese Mustang, ¿no? Al final todos hacen esa versión GT o GTX, como es, por ejemplo, también Volkswagen ID.4, que tiene una versión potente. Todos van a sacar su coche eléctrico de altas prestaciones deportivos. Y ayer fue la presentación oficial, el día 15 de octubre de este coche fue en Málaga, en Torremolinos, y la prensa quedó maravillada con el coche, con la calidad. La primera vez que estrena Kia su nuevo logo en un coche va a ser en este EV6, y unas grandes potencias de motor y unas grandes autonomías que sobre todo me gusta mucho, Miguel, en la parte trasera del coche. Es increíble esos pilotos que van de lado a lado formando una Sí. elipsis arriba. Es muy llamativo también, al igual que pasa con ese Ioniq 5. Yo veo más llamativo este Kia, que no deja de ser un compacto bajo, pero a la vez es un SUV. No sé, es un concepto bastante nuevo de coche y que va a ser llamativo, y también le auguro bastantes ventas, porque también ya sabemos la calidad que tiene Kia con Ujú. su Eniro o su Soul, y que también ha funcionado, ¿no? Han funcionado muy bien los vehículos de Kia y me gusta mucho que estamos viendo en este automóvil de Barcelona coches que ya están como para vender, ¿no? O sea, estamos viendo este EV6, ahora vamos a hablar de otro sub, David, el Kia Sportage, y bueno, este es, digamos, una versión un poco más sub, ¿no? Pensada y desarrollada para el mercado más europeo, 150, 180 caballos, y la versión híbrida 230 caballos. También han presentado una versión diésel, 115 caballos, no sé. Pero bueno. Pero bueno, han presentado todo. Lo bueno que tiene Kia es que presenta todo en la gama, y han presentado desde esa versión diésel que dices, a una mild hybrid, a una híbrida normal y a una híbrida enchufable, que esa es la que más nos interesa, de 265 caballos de potencia. Así que no está nada mal para este sub, que ya no es tan sub, ya es más tirando a salir un poquito al campo, este Sportage, y que tan buenas cosas les ha traído a la marca en un pasado. Gracias al primer Sportage, la marca no quebró, se reflotó, y yo tengo entendido que dentro de la parte interna de Kia, a Sportage, por sus frutos que le dio en el pasado y su buen haber, le llaman Sun Sportage. Así que aquí está de nuevo el Sportage renovado para seguir dando alegrías a la marca coreana. Exactamente, David. A ver si vemos en los próximos meses, años, esa versión 100% eléctrica, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ahora, David, de Mercedes, más concretamente del EQS. Ya habíamos visto en los anteriores meses ese sub, ese EQC, y han completado la gama, ¿no? Con ese EQS, que es una berlina de lujo 100% eléctrica, 5,2 metros de largo, una distancia entre ejes de más de 3 metros. Y bueno, va a tener tres variantes principales: la de 450 de autonomía, entiendo yo, 330 caballos, 580 con 523 caballos y 53. No entiendo esto, David, ¿me puedes explicar? El EQS 53 4MATIC Plus. No sé, es que no sé qué hacen las marcas con los nombres. Sí, son muchos nombres, ¿no? Muy difíciles. Cada marca está ampliando a nombres cada vez más difíciles por lo menos de identificar, ¿no? Ya antes era simplemente con la versión de batería y ya está, y ahora van complicando, le meten la tracción, le meten los acabados, y al final
es un cúmulo de siglas que muy poca gente empieza a entender. Sí que la 4MATIC son las versiones de tracción 4, las AMG son las versiones más deportivas y eso es con lo que hay que quedarse, ¿no? Pues eso, sabes que 4MATIC es tracción y AMG es deportividad. Y con eso ya, que no tenga ni una cosa ni otra, es un coche normal. Ya está. Exactamente, nos quedamos con que han presentado una berlina de lujo 100% eléctrica. Cuando tengamos ya las cifras más desglosadas y tal, os las iremos comentando. Vamos a hablar ahora, David, de Nissan, más concretamente del Nissan Townstar. Es, bueno, una pequeña furgonetilla, ¿no? Así tipo, pero muy pequeña, ¿no? Tiene versión de Ojo el gasolina. nombre, ¿no? La estrella de la ciudad, Townstar, ¿eh? Exactamente, David. Tiene versión eléctrica, ¿no? Y vamos a hablar obviamente de la versión eléctrica porque la de gasolina no le importa a nadie que esté escuchando este podcast. 122 caballos y una autonomía de 285 kilómetros. Digamos que es un poco el modelo que viene a sustituir a esa ENV200, ¿no? Se nos va la mítica furgoneta de Nissan que tantas alegrías ha dado y tanto se ha vendido, ¿no? Al final pasa a la renovación y viene una furgoneta más pequeña que la NV200, o por lo menos es otro concepto. Ya no es un furgón, es más tipo pues, una furgoneta de turismo, ¿no? Con una carga y es más bajita. Por lo tanto, se va la NV200 y la sustituye esta Townstar, que es otro concepto totalmente distinto y que veremos si tiene más ventas, ¿no? Al cambiar totalmente de concepto. Vamos pues, David, si quieres, a seguir hablando de Nissan, más concretamente del Nissan Ariya. Digamos que Nissan ha sido siempre un poco pionero, ¿no? Con ese Nissan Leaf, y ahora pues viene este nuevo SUV enchufable, 4,59 metros de largo y 217, 242, 278, 305 y 394 caballos de potencia, y lo que nos interesa un poquito más, yo creo, 63 y 87 kilovatios hora para las baterías, 360 y 500 kilómetros. Espero, David, por favor, que tenga refrigeración líquida y que no sea por aire. Esperemos que nos dé esa sorpresa, ¿no? Nissan, que nos tiene mal acostumbrados, ¿no? Ya tenemos refrigeración en baterías y nos sacan el Leaf Plus con refrigeración por aire, ¿no? Activa, pero por aire. Y veremos si ya por lo menos tiene en este Ariya que tanto se ha esperado y que también está tardando muchos años en salir al mercado, ya tenga una refrigeración como es debido y que te permita viajar sin el temido Rapid Gate, ¿no? Que tenía esos primeros Leaf y que te restaba la potencia en muchas cargas rápidas en un viaje. Así que veremos. Se está haciendo mucho de esperar este Ariya, tiene muy buena pinta. Ya le hemos podido ver este Automobile Barcelona, como siempre, cuando vi la segunda versión del Leaf, te presenta un coche un poco en preserie, un poco en concepto y con cosas que no va a tener en nuestro país, como ese retrovisor interior que hace de cámara trasera, que luego no está homologado en España y que ya lo llevaba el Leaf en Japón. Así que veremos la versión de serie de Europa como es, pero sin duda tiene muy buena pinta, ¿no? Sí, que quizá Nissan como que se estaba dejando un poco... sí que es cierto que fueron muy pioneros, pero no estábamos viendo grandes avances en cuanto a coches, ¿no? Y tenemos ahora este Ariya, que a ver cuándo sale a la venta. Y otra marca que nos gusta mucho, que también ha sido pionera, es Renault, ¿no? Con ese Renault Zoe, y vuelve con el Megane E-Tech Electric. Es, otro vehículo 100% eléctrico y 4,2 metros de largo. Es un poquito más pequeño que el Megane que el Megane de combustión, ¿no? Me recuerda, es una estética 100% Renault. Batería de 60 kilovatios hora y 220 caballos de potencia. No está nada mal, David. 200 kilómetros de autonomía, la carga rápida en 20 minutos. No está mal. Así es, es un coche totalmente distinto a un Megane como lo tenemos concebido, porque ya no es un coche compacto, ya es un coche sub, ya es un coche alto y que nada tiene que ver con lo que tienes en la mente de un Megane. Pero sí, ha presentado una estética bastante bonita, bastante deportiva, con un gran logo en la parrilla central, con esos faros lineales muy, muy pequeños, ¿no? Que también, por ejemplo, me recuerda a la gama Citroën, que tiene unos faros bastante pequeños en la parte delantera. Y vamos a ver esas ventas de este Megane E-Tech, el primer Megane eléctrico y el primer Megane que ya no es un compacto, ya es un coche alto. Por lo tanto, a ver cómo le viene el cambio de bien a Renault y algo también que hacía falta ya, ¿no? Porque ha tenido muy buenas ventas y bastante éxito con ese Zoe, pero la gente pedía otro modelo ya en Renault. Y aquí está este Megane, así que veremos a ver. Como punto y final, yo creo que este Automobile de Barcelona, decir que también ha habido otros conceptos o coches que no son tan para la calle,
y que intentaremos también traer en este podcast para entrevistar a sus, creadores, como es ese Baltasar, el coche deportivo 100% español, y que veremos a ver si tienen a bien no venir a nuestro podcast a explicarnos qué es esto, pero es una marca más de nicho, ya como ese hispano-suiza Carmen, que también hemos podido ver en este salón de Barcelona, pero este Baltasar es un coche más deportivo, muy bajito y que tiene muy buena pinta estéticamente, así que no sé, Miguel, qué te parece, pero yo creo que hay que tirar la caña si vienen a contarnos su experiencia aquí en el podcast, ¿no? Sí, bueno, ya les intentaremos contactar para ver si pueden venir a contarnos cómo está siendo el desarrollo de ese coche, ¿no? Como conclusión un poquito de este salón, yo creo que ha sido muy positivo para la movilidad sostenible. Hemos visto un montonazo de vehículos eléctricos. Sí que es cierto que algunos pues no están 100% presentados, ¿no? No tenemos datos de autonomía, de baterías y no sabemos fechas de cuándo saldrán a la venta, pero otros muchos sí que hemos estado comentando datos de baterías, datos de cuándo se van a poder comprar. Algunos ya se pueden comprar, como ese Ioniq 5, ¿no? Que ya has comentado, David, que alguno ya se lo está empezando a comprar. Yo creo que ha sido un salón muy positivo para la movilidad sostenible y nada, si vuestros cuñados os dicen que no tienen autonomía los coches eléctricos, se lo podéis compartir, porque la verdad es que hemos comentado coches, yo creo que ninguno bajaba de los 400 kilómetros de autonomía, así que muy positivo. Así es, que coche con mucha autonomía, con mucha potencia y sobre todo pues, algunos bastante más asequibles que otros, pero depende de lo que quieras, si deportividad, batería o simplemente un coche para el día a día, pues tienes aquí una gama increíble, ¿no? Para decantarte por un vehículo eléctrico y sobre todo pues si puedes apoyar o también coger esa ayuda de Plan Moves, mucho más asequible, por lo tanto ya no tienes ninguna excusa. Y sobre todo yo creo que un podcast en que hemos hablado de muchas cosas, Miguel, sobre todo de también muy sostenible, ¿no? Con muchos cambios, ¿no? En la actualidad, como esa fábrica de litio, esa planta de litio en Europa, esa planta de reciclaje de baterías que va a estar en España y sobre todo esa pintura negra en la pala del aerogenerador que resta un 70% de muertes de aves, así que... Exactamente, ha sido un podcast bastante variopinto, ¿no? Hemos hablado de un montón de cosas y nada, yo espero que os haya gustado un montón. Bueno, como siempre, como todas las semanas, muchas gracias por escucharnos hasta el final y eso, si queréis colaborar con la asociación, con Pasatero Eléctrico, podéis compartir el podcast con vuestros cuñados y si queréis aportar un poquito más, tenéis nuestro Patreon o ahora estamos habilitando la opción de suscripción directamente desde ebooks si queréis apoyar directamente al podcast, ¿no? Para que podamos seguir mejorando el contenido. Pues bueno, tenéis esa opción de suscripción y por mi parte hasta aquí el podcast de esta semana, David. Así es que no hay que cambiarlo un poco, ¿no? El concepto, ¿no? Por ejemplo, en iVoox tú puedes estar suscrito gratuitamente, tú le das a suscribirse al podcast y cada vez que subamos un episodio te va a avisar y luego hay una pestañita que pone unirme, ¿no? O apoyar en otros casos y simplemente dando ahí ya te explican un poco cómo apoyarnos y cómo poner tu granito de arena en este podcast para que pueda ser algo mejor. Y recordar, deciros también muchas gracias en esta última semana porque hemos batido récord de audiencia, Miguel, y que ya lo has estado mirando. Nuestro podcast sobre el litio en Cáceres, que el último de la anterior temporada ya supera las 5.000 escuchas. Y esta semana hemos tenido, entre todos los episodios que hemos subido, más de 3.000 escuchas con hasta un 20% de escuchas de Irlanda, Miguel, un 10% de, lo hemos estado analizando en todos los sitios. Nos hemos quedado un poco locos, ¿no? Porque hemos dicho, porque hay como 600 escuchas de Irlanda. O sea, ha sido como, ¿what? Supongo que por las VPNs y cosas de estas, pero... Hasta una escucha en la India. Desde aquí un saludo a nuestro suscriptor indio. Un saludo a la India. Nada, pero muchísimas gracias a todos por escucharnos una semana más. Y si quieres, David, pues gritamos ya, ¿o qué? Así es, sin olvidar que le den si estás escuchándonos en iVoox, a ese like, por favor, porque nos posiciona bastante altos y conseguimos cosas como las que hemos hablado hoy y de esas nominaciones a premios y sobre todo que tengamos estas noticias tan frescas para traeros cada semana, ¿no? Bien frescas, David. Y nada más, yo creo que ya, pasaros a lo eléctrico. Claro. Mientras aún haya relámpagos, mientras aún caiga un rayo atronador, mientras agite el viento la mar y los peces canten su canción, mientras podamos huir hacia el sur, mientras por el este nazca el sol, mientras
mientras en el norte te encuentres tú y al oeste nos quede Nueva York. Mientras se pueda tejer y tejer o se pueda llorar en un solo rincón. Dicen que todos los ciclos de ayer ya son los ciclones de hoy. Pero no, 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 yo no me voy. Seguir construyendo barcas, levantando barricadas, seguir con nuestro remar mientras sea la ternura un don, hacer de la paz un arte y así combatir sus leyes.